Radio Raíces presenta Utopías en el Viento, un espacio de conversación y reflexión sobre derechos humanos y la importancia de temas de la actualidad, conducido por Joaquín Mancilla y Gloria Hernández. Qué emoción, muy bienvenidas, bienvenidos a un nuevo programa. Este es el segundo ya programa de Utopías en el Viento. Es un placer volver a estar aquí. Es un bonito espacio y por lo menos ahora está armándose las ideas y las propuestas también para que sea un espacio creativo y colaborativo, que no sea solamente de nuestra organización, sino que podamos compartirlo y conversarlo con mucha otra gente. Así que por eso queremos invitar y queremos presentar a nuestra querida invitada, a Marianela Rivers. ¿Kilodrán? Kilodrán, gracias por estar aquí, gracias por aceptar la invitación. Tenemos un programa muy lindo y muy divertido también porque es algo que es muy necesario de reflexionar en este tiempo, pero antes de empezar con eso, si nos puedes contar un poco, Nela, como quién eres tú, qué haces, qué te gusta hacer, qué te trae estos temas, por qué son para ti interesantes. Ya, súper. Bueno, buenos días, buenas tardes, buenas noches, no sé a qué hora se va a presentar esto, pero bueno, como que para mí es un honor estar aquí, agradecida también de tu invitación. Y bueno, soy Marianela Rivas Kilodrán, nacida y malcriada acá en la región de Aysén, aquí en Coyhaique específicamente. Y bueno, soy agrónoma, recientemente egresada de la Universidad de Aysén, Universidad Estatal del Territorio, que fue también como que surgió de un movimiento social. Entonces igual me sentí como muy orgullosa, como de dónde vengo. Y me decías como mi interés de estos temas, creo que es como innato, no, es como, ¿cómo no? Soy de este territorio. Hay naturaleza en abundancia y siento que está como constantemente siendo amenazada. Entonces, como, ¿cómo no preocuparme de aquello? ¿Cómo no...? Eso, como, ¿cómo no preocuparme y cómo no estar en alerta también? Pues. Y desde ahí también, por ejemplo, si bien soy agrónoma, mi enfoque profesional que yo le di y también como personal es la agroecología. Y bueno, quizás después vamos a hablar un poco más como qué es la agroecología y eso, pero desde ahí también, pues, no es solamente la naturaleza, sino la soberanía alimentaria, la soberanía de los pueblos. Creo en lo comunitario, creo en lo colectivo. Y la región de Aysén también ha sido un ejemplo de eso, como fue Patagonia sin represa, por ejemplo, o Aysén tu problema es mi problema, como dije antes, la Universidad de Aysén. Y eso, como resumidamente. Sí, queremos igual en este primer como programa ahora con invitado, con invitada, conversar un poco respecto también a cómo se cruzan, porque parece que los derechos humanos son siempre un marco muy abstracto, muy general, o a veces con normas y principios que parecen o distan de la realidad. Y al contrario, es muy necesario poder empezar a hacer estos cruces y por eso también quisimos que sea el segundo programa que tenga que ver con precisamente derechos humanos, ambiente, sociedad, socioambiental, porque nos parece muy importante resaltar la necesidad de entender ambos como un marco compartido, como una parte en la cual el derecho humano no funciona si es que no tiene también un lugar desde el cual posicionarse y desde donde empezar a anclar y enraizarse. Entonces, como primera conversación, queríamos como preguntarte cómo se cruzan los temas socioambientales con los derechos humanos. Sí, bueno, primero creo, y por lo que entiendo, es como de repente se escucha derechos humanos muy desde la institucionalidad, cuando en realidad surge también como desde las bases, desde los pueblos, y somos naturaleza. Entonces, al reconocernos naturaleza y humanos, como hay un vínculo, no se puede como separar los derechos humanos y la naturaleza. El agua vale más que el oro, por ejemplo. Sin agua, ¿cuánto podemos vivir? ¿Cuánto tiempo como que duramos con vida, por ejemplo? O también por el tema de los bosques. Y también me gusta mucho entenderlo como un sistema complejo, lo que es bosque, lo que es agua, lo que es mundo fungi, lo que es fauna, todo esto como desde sus interacciones y desde ahí también estamos nosotros adentro, como más allá del humano manejando la naturaleza como desde sus intereses, sino como que, reitero, somos naturaleza. Y desde ahí el tema, por ejemplo, de tener un medio ambiente sano, es un derecho humano. Entonces, de que existe una convergencia, existe y se ve en el cotidiano. Y quizás voy a tocar nuevamente el tema de Patagonia sin represa, pero siento que es un tema que es muy propio del territorio y que también es una demostración de cómo el pueblo así unido y organizado logró parar un proyecto, un megaproyecto, porque no era un proyecto chico, era un megaproyecto de hidroeléctrica en defensa de su territorio, en defensa de sus aguas libres, en defensa de su bosque,
porque no era simplemente como poner la represa, sino como la gran cantidad de inundación y el bosque que se iba como a perder con aquello y todo lo que eso significa. Ahí también quizás surge un poco el tema de la soberanía alimentaria, porque muchas de las familias que estaban organizando en su inicio eran porque vivían del campo y hasta el día de hoy viven del campo. Entonces no era simplemente como mover a una persona de un lugar a otro, sino todo lo que eso significaba. Perder esa soberanía de elegir cómo yo quiero vivir, cómo yo quiero alimentarme, de dónde yo quiero, no sé, sacar mis insumos, no sé, etc. Sí, al final creo que también hay una cosa importante que es como comprender que al final todo derecho humano también nos cruza con la vida y nos cruza con las formas en las cuales siempre nos estamos desarrollando. El solo hecho como de tener derecho a una alimentación sana, el derecho al agua, son parte fundamental porque sin ellas ningún otro derecho va a funcionar. Y creo que también es lo importante de este ejercicio y de esta conversación. En el fondo, si no tenemos agua para tomar, cualquier otro derecho, como los derechos de la libertad, la igualdad y lo que uno quiera ponerse, quedan vacíos o quedan sin un sentido de trasfondo porque no tienen un lugar desde el cual empezar a posicionarse y a acogerse. Creo que por eso es lo interesante de cruzar el medio ambiente, porque claro, uno piensa siempre en estas cosas como abstractas y muy la Revolución Francesa y cuánta gente que peleó en eso, pero claro, se nos olvida la otra parte de por qué en el cotidiano son importantes. Sí, y también no es solamente como el acceso al agua como tal, sino como el elemento y cantidad, sino también la calidad de esto. Y pienso, por ejemplo, lo que está ocurriendo hoy en día en Alto Mañiguales con el tema de la minera del Toqui, y donde ya hay evidencia de que animales están muriendo, han aparecido muertos por tomar agua contaminada. O también pues así órganos que están como piedras de personas que viven ahí o que trabajan en la mina por lo mismo. Entonces, también es súper importante eso, como la calidad del agua, y creo que como territorio estamos súper bendecidos, como de este elemento tan preciado. Como somos la tercera reserva más grande de agua del mundo, como reserva dulce de agua. Entonces, reitero, ¿cómo no cuidarlo y cómo no se va a vincular con los derechos humanos si ya tenemos estas experiencias que son súper locales, como digo, Alto Mañiguales? Sí, y también el solo hecho de que estas mismas como posiciones sean al final muy necesarias de comprender y que a ciencia cierta o ciencia común como de las personas es muy necesario comprender por qué las cosas son importantes. Habitualmente creo que en el mundo rural es mucho más claro y mucho más obvio que si no, bueno, no hay cultivo, no hay cosecha, pero también nos falta esta otra parte más como citadina de volver a reencantarnos con estos espacios y volver a conectar un poco también con la naturaleza misma, que al final siendo citadinos viviendo más en estos lugares o incluso en las ciudades grandes se nos pierde un poco el poder comprender la importancia que tiene. Porque claro, está todo el acceso, hay un supermercado, hay un lugar, una multitienda muy grande, multinacional, que nos puede proveer de esos elementos, como del agua o los alimentos. Pero se nos olvida como incluso en la pandemia este proceso mismo del alimento, de decir que si no hubiera sido por la gente que trabajó en el campo, la pandemia no se hubiera sostenido. Sin duda. Y hasta el día de hoy, como que la alimentación en el mundo lo sostiene la pequeña agricultura familiar campesina. Porque muchas de las producciones grandes, no es que muchas, sí, la mayoría, por no decir todas, como que se va a exportación. Entonces lo que termina finalmente alimentando a lo local y a lo nacional, y muchas veces también como lo de afuera, pero sobre todo como lo local, son la pequeña agricultura familiar campesina. Y también pensaba en esto que tú decías, como el tema de la importancia del agua y los cultivos, la alimentación. Me lo quedé de micrófono. Y el otro micrófono. Recuerdo como una experiencia que tuve en Bertrán, que estuve viviendo un verano ahí, y el Flaquito, que es también una persona emblemática de allá, tiene una huerta hermosa. Y dentro de su huerta tiene un árbol. Y un día le pregunto así como, oye flaco, ¿por qué tenías este árbol acá? Porque no te da mucha sombra, quizás como que no te permite el buen crecimiento como de otros cultivos, quizás frutales. Y él me dice, es que si yo corto ese árbol, no tengo agua. Porque sí, po, como que el agua no surge sola, el bosque es creador de agua. Y los árboles atraen agua, como a partir de sus raíces, pelos radiculares y en sinergia también como con hongos. Entonces, de repente también reitero, como de poder entender este sistema, naturaleza, como de forma como compleja, integral con otros como seres y elementos, se hace relevante. Como no es solo agua, es biodiversidad, es alimentación, es salud mental.
es un Sí. todo. Y ahí nuevamente se vincula con el tema de los derechos humanos. Claro, y al final también el desarrollo de la persona. Muy distinto a una persona que puede desarrollarse de manera en un entorno natural que una persona que tal vez se está desarrollando en un entorno como de ciudad o en un entorno grande, lleno de masividad ante todo, como, no sé, mucho transporte, unas vidas ajetreadas, mucho tiempo de distancia entre un punto y otro. Entonces, claro, al final es un desarrollo integral y creo que eso también es lo bonito de estos enfoques más holísticos que te permiten poder conectar las distintas partes de la vida y entenderlas como el desarrollo integral de una persona. Sí, sin duda. Y de repente como que en las ciudades se nos olvida aquello. Como, y yo siento que ya somos personas, estamos en un sistema inmerso que es súper triste, pero creo que aún cuesta mucho como imaginar el fin del capitalismo. Pero podemos empezar a hacer otras cosas, empezar a aumentar los espacios verdes dentro de la ciudad, las huertas urbanas, las huertas comunitarias, porque también de repente cuando hablamos, no sé, de huerta y de soberanía, uno pensaría como la soberanía de una misma y como desde el individuo, pero surge también desde lo colectivo. Entonces, generar espacios comunitarios y que son necesarios en las ciudades. Empezar a generar también como la conciencia alimentaria, porque claro, hoy en día como que las transnacionales son las que nos están como alimentando, pero desconocemos de dónde viene ese alimento, qué es lo que contiene ese alimento. De repente yo veo así una cereza bonita, grande, pero no es solamente la cereza bonita y grande, po. Es la cantidad de glifosato, que es un herbicida súper tóxico, es la cantidad de fungicidas, insecticidas que hay y que también nos terminamos como nosotros alimentando de aquello. Entonces, en la ciudad creo que es súper importante generar como estos espacios, como de concientización y de participación, como digo, huertas urbanas, espacios verdes, más plazas. El ovejero es súper triste verlo hoy en día versus hace 15, 20 años atrás, como hoy en día es puro cemento y plástico. Sí. Y al final es un plástico que es desechable y que también el mismo mecanismo de la institución hace que sea desechable. Es como los juegos tal vez estaban buenos, pero los cambiaron hace poco. Claro, Los sí. cambiaron por otros iguales, pero al final probablemente los otros fueron basura. O están siendo basura en alguna parte de la ciudad. Sí, sin duda. Y aunque no lo veamos, como esos plásticos con el sol también se va degradando, termina siendo microplástico que estamos como nosotros ingiriendo de una u otra forma. Entonces, ¿en qué momento pasamos de, no sé, tener un, un columpio de madera a un columpio de plástico? Como la madera sí, quizá hay que como estarlo manteniendo y todo, pero si hablamos como de la salud, ¿por qué el plástico? ¿Cuánto se demora también en degradar el plástico? ¿Realmente es degradable? O incluso estos plásticos que son como biodegradables, ¿cuánto se demoran? Se demoran, sí, quizás mucho menos, como mucho menos que el plástico como común y corriente del petróleo, pero aún así son 100 años, 500 años. Estas bolsas que dicen como compostable, tú le echas a la compostera y en el segundo año sigue apareciendo tu compostera. Entonces, sí, como que la ciudad igual te envuelve en otro ritmo, te mete en esta como generación de la inmediatez y todo lo queremos ahora. Y por eso también lo superpo. Sí. Y frente a eso, iba a comentar como que tampoco podemos olvidar lo frágil que es el territorio. Como que nuestra región es una región fragmentada, tiene una geografía fragmentada. Entonces, igual genera una como condición de vulnerabilidad. Yo no digo como que la región sea vulnerable porque es un estado. Quizás en este momento estamos vulnerables, pero no es siempre así. Como podemos generar estrategias para disminuir esa vulnerabilidad. Pero entonces, como no olvidar eso, como lo fragmentado que es nuestro territorio, lo que genera que hay un aislamiento no solamente como a nivel nacional, sino incluso dentro de la misma región. Entonces, como tú decías antes, ocurrió en pandemia que habían como diferentes cosas que dejaron de funcionar y no había alimentación, pues, hasta que resurgió así como la agricultura, como, más que resurgió, como que se reivindicó a nivel social Sí. la agricultura familiar como campesina, porque siempre ha estado, pero como que a nivel social se le reivindicó. O cuando hay paro de camioneros, por ejemplo, también, Claro. o si lo que pasó con Santa Lucía, no sé, como que hay muchas cosas que ocurren y que dejan al territorio mucho más vulnerable. Sí, que también hay un conocimiento mucho de los lugares y de las personas que habitan los territorios, que tienen mucho conocimiento respecto a cómo funcionan las cosas, las crecidas de los ríos, los aluviones que pueden venir, como que también hay una ingeniería de riesgo, pero que es muy social y también muy valorada simbólicamente, que en el mismo territorio, a nosotros nos pasa que anduvimos en Murta,
trabajando y nos encontramos con mucha gente que en realidad sabe lo que iba a pasar. Mucha gente dijo como, bueno, nosotros advertimos que cuando venga la escresilla se va a cortar todo. Es lo que pasó ahora el año pasado, decía como en invierno, otoño. Entonces al final es también como esta capacidad de comprender el territorio, habitarlo, pero también comprenderlo más profundamente. Y que también en las grandes ciudades y en estos procesos como muy masificadores y civilizatorios se nos olvida. Y eso creo que igual es muy importante volver como a ese conocimiento también de comprender el lugar, no solamente llegar a extraer el lugar, sino también comprenderlo. Y que es algo que se nos olvida seguir. Claro, sin duda. Creo que es un geólogo, no estoy muy bien, no estoy tan clara, pero una vez lo escuché y que decía así como que no existen catástrofes naturales, sino catástrofes humanas. Porque es el humano el que se va a instalar a orilla de un río, por ejemplo, que antes era mucho más grande, pero con el tema de la escasez hídrica ha disminuido su cauce. Sin embargo, en una pequeña cantidad de lluvia, este vuelve a su tamaño y se inunda la casa. O es el mismo humano que está construyendo como a los pies de un volcán, por ejemplo. Entonces, como que no existen las catástrofes naturales, sino es como el mismo humano que no entiende su entorno que se pone en riesgo. Entonces, me hace mucho sentido con lo que tú estás diciendo. Sí, a nosotros igual nos sorprendió mucho y voy a ser cargante con esto, pero la persona que ha hablado es interesante el viaje porque también hay fenómenos naturales que claro uno entiende como que los ve en la tele, pero claro, a propósito de crisis climática, estos fenómenos cada vez se hacen más comunes y nuestra región es muy propensa a que puedan pasar problemas respecto al clima o fenómenos que antes no existían o eran poco comunes. En Murta lo mismo que pasó también tiene que ver que había un ciclón ahí en Murta, lo cual uno piensa en ciclón y es como ya el Caribe. Claro. Pero está mucho más cerca y claro, tiene que ver con precisamente las aleaciones y un sinfín de componentes que personas que entienden van a saber como más explícitamente como qué vientos y qué lugares, qué formas, pero también la misma gente dijo como, bueno, lo que pasó aquí fue, pasó un tornado, se llevó palo y todo lo que agarró y se fue. Y nosotros así como un tornado acá. Claro, sí. Pero probablemente sea más común y es también como qué capacidad tenemos como región de hacerle frente a cuestiones que antes no eran habituales o tenían poca frecuencia y ahora tienen mucha frecuencia, como los mismos aluviones, estos fenómenos de inundaciones o lluvias prolongadas, estas tormentas tropicales de, por ejemplo, o sea, calor, lluvia, calor, trueno, como que también podemos hacer porque al final, claro, se ve como una cuestión como extraña, pero cada vez se está haciendo más común y lo extraño como a propósito del capitalismo es que lo extraño se vuelve cotidiano y eso es tremendo, como muy propio del capitalismo. Sí, por ejemplo, también Chile tiene 7 de las 9 características como que hacen que un territorio se vuelva vulnerable en un contexto de crisis climáticas. Por ejemplo, tener población a orillas de costa o en la costa. Entonces eso ya genera vulnerabilidad y reconocernos que estamos en una crisis climática, como dejar de negarlo, como lo que ocurrió el año pasado antes no ocurría. Sí, las personas, como tú dices, como que quizás logran entender el territorio, pero no era tan frecuente. Como, yo no tenía como memoria de que eso ya había ocurrido antes. Por ejemplo, en la región de Aysén. O la disminución de la lluvia. Entonces, como que después las lluvias se empiezan a concentrar. Quizás puedan como llover la misma cantidad en un año, pero esa cantidad está concentrada en pequeños espacios de tiempo. Y eso genera de que un suelo que, por ejemplo, no tiene cubierta, esté erosionado, se desprenda. Y ahí ocurren los aluviones, por ejemplo. O también la crecida de los ríos, lo que pasó en el Biobío como hace 3 años atrás, 2 años atrás, si no me equivoco. Entonces, tenemos que reconocernos en el contexto en el que estamos, que es crisis climática, que es uno de los tantos contextos. Y desde ahí también buscar estrategia y yo siento como que una de las cosas que más me hace sentido es como las soluciones basadas en la naturaleza, porque la naturaleza sabe surfear esto. ¿Cuándo has visto un bosque de monocultivo? Los monocultivos no son bosques, son plantaciones. Porque el bosque es diversidad, tenéis diferentes estratos, tenéis cubierta vegetal, no sé. Entonces sí, creo que tenemos que volver a observar como la naturaleza y aprender, no sé, el tema de la sinergia, la simbiosis que generan los microorganismos con otras plantas, con otros animales, para poder decir nuevamente, como no podemos hacerlo sola, no podemos como trabajar desde la individualidad, se necesita asociatividad. Está divertido y ahora en esta segunda como parte quisiéramos abordar ya una parte un poco más
práctica también, que es un poco como, aparte del diagnóstico, que hay varios diagnósticos y varias formas de observar estos distintos cambios que hay en la sociedad y en todo tipo de mundo natural y no natural. Conversar un poco respecto a un enfoque que tú trabajas harto y que si nos quieres contar un poco sobre la agroecología, qué significa, qué implica, cómo se entiende, si es que las personas lo pueden aplicar en su vida cotidiana. Ya, súper, sí. Le decía, y bueno, comentaba delante igual que para mí la agroecología no es solamente como un enfoque profesional, sino también muy personal. Me mueve, son como parte de mis convicciones. Y, y bueno, en realidad quizás contar un poco de historia. La agroecología como concepto surge así como por los años 70, 80, a partir de los movimientos indígenas campesinos de Colombia, Brasil, Latinoamérica, en defensa de sus tierras, en defensa de sus semillas, en defensa de su soberanía alimentaria. La bandera de lucha de la agroecología es la soberanía alimentaria. Y esto surge porque las comunidades empezaron a ver amenazadas por la agroindustria. Post-revolución verde, cuando llegaron los agroquímicos, los monocultivos, las comunidades empezaron a verse amenazadas, como ellos sí tenían su huerta, pero al lado del latifundista tenía un monocultivo de soya, tiraba glifosato, nuevamente, que es este herbicida súper tóxico que ya se ha demostrado que es cancerígeno, pero hasta el día de hoy se sigue utilizando, por ejemplo, en Chile Chico para la producción de cereza. En ciertos países como Europa, por ejemplo, están prohibidos, pero reitero, en Chile Chico se utiliza. Entonces como que la gente se empezó a ver como amenazada porque, claro, tiraban esto y afectaban también a su cultivo. No solamente como que afectaban el cultivo, sino como que generaban una tala de bosque para instalar el monocultivo, porque las comunidades como campesinas e indígenas no solamente ven como su huerta como su sistema como de vida, sino es como su entorno completo. Como, reitero, somos naturaleza y las comunidades, o muchas comunidades la entienden también como tal. Entonces desde ahí la gente se empezó como a organizar, a mover, y ahí surge como la agroecología como concepto. Sin embargo, la agroecología es algo que siempre se ha hecho. Incluso como que hay autoras que dicen que la agroecología surgió cuando inició la agricultura, hace 12.000, 14.000 años atrás. Como con el inicio de la agricultura surge la agroecología y después, claro, como que fue mutando, reitero, como post-revolución verde, agroindustria, el concepto de cómo se producen los alimentos y la forma, no solamente el concepto, sino la forma cambió. Y a partir de esto es que, ay, me dispersé un poco. Rebobina. Ya, pero entonces eso, la agroecología surge así como desde la lucha en defensa de la semilla, tierra y soberanía de las comunidades. Y bueno, es súper importante poder entender también la agroecología como un conjunto complejo y integrado de 3 dimensiones. La parte práctica, que quizás es como lo que más se habla, como es por ejemplo la biodiversidad en un sistema productivo, el tema del reciclaje de nutrientes, y ahí surge el tema del compost. También está la parte científica, porque tenemos que estar demostrando constantemente que lo que estoy hablando o lo que siempre se ha hecho realmente sirve. Porque queramos o no, como que estamos también en una era donde prácticamente la ciencia es una religión más, y si no lo dice la ciencia, como que no es válido, pese a que históricamente se ha hecho. Y como te digo, esto lleva, si hablamos como de práctica, desde el inicio de la agricultura. Y la parte política, no podemos hablar de agroecología sin la parte política y social, porque reitero, esta surge de los movimientos indígenas campesinos y también busca hacer un cambio del sistema global de producción. No es simplemente como quedarse en la huerta, que es súper importante quedarse en la comunidad, sino que busca un cambio global, porque nos siguen intoxicando. Cuando fuimos a Chile Chico, como que veíamos cómo habían personas que trataban de hacer sus cosas bien, aún así sus vecinos estaban tirando químicos. Ellos iban caminando por la calle y quedaban rojos, contaban, por los agroquímicos que utilizaban. Entonces, eso es como a grandes rasgos. Y bueno, también se puede entender como una ciencia pluriepistemológica, se le dice así, porque no es solamente como conocimiento de la academia, sino también como de los pueblos, también de los pueblos originarios, de las comunidades campesinas. Entonces ahí está lo como pluriepistemológico, como que surge de diferentes partes del conocimiento, y multidisciplinar. No son solamente
las y los agrónomos hablando de aquello, sino también está como los abogados, abogadas, como está la parte de derecho, y ahí nuevamente se vincula con los derechos humanos. Está la parte también como del estudio social, antropológico, de cómo se interactúa. Entonces, así como a grandes rasgos lo que es y cómo se puede entender la agroecología. ¿Cómo se podría aplicar o cómo se aplica en el territorio, por ejemplo, aquí en la región? Bueno, como decía al inicio, yo egresé hace muy poco de agronomía y mi enfoque es la agroecología. Entonces quise identificar los impulsores de la agroecología en la región de Aysén, teniendo en cuenta de que no existen procesos agroecológicos, y cuando digo como que no existen procesos agroecológicos es porque estas tres dimensiones que hablaba antes, la práctica, ciencia y movimiento, no convergen hoy en día en el territorio. La universidad, el INE está haciendo investigaciones, pero cuánta vinculación hay como con la comunidad sigue siendo escasa. O claro, las comunidades también pues están así como haciendo esta transición muchas veces como de un sistema convencional que venían haciendo antes a uno más como agroecológico, regenerativo incluso, pero de repente se olvida la parte práctica. Entonces yo digo como no existen procesos, pero sí existen experiencias. Y en el estudio que va a quedar, te lo voy a compartir para que la difundas. Ya lo compartí. Pero como, ay, me encanta. Entonces para que se difunda, se muestran de que hay experiencias súper valiosas en el territorio y que es súper importante también no mirarlas en menos, porque de repente, y ahí quizás entramos después a otros conceptos que podemos conversar más tarde, pero cada experiencia cuenta por sí sola, también es súper valiosa. Quizás, claro, no es toda una región y no es todo Chile agroecológico, pero ya que estén estas experiencias como refloreciendo, como el florecimiento de la agroecología, porque nuevamente siempre ha estado, pero hoy en día está emergiendo nuevamente, es súper válido. Y me preguntabas cómo se puede hacer ¿Cómo se observa en el territorio? Y bueno, existen estas experiencias y la podemos observar, por ejemplo, incluso como desde quizás nuestros familiares más cercanos, con la gente que tiene su chacra. Hoy en día hasta acá en Coyhaique todavía existen huertos urbanos antiguos, existen chacras. Y se observa en aquello, también se observa, por ejemplo, en las organizaciones que existen y sobre todo también como de mujeres, quienes hoy en día son parte, por ejemplo, de ferias hortícolas, en su mayoría son mujeres. Y ahí vuelvo a un tema, o tiro un tema, que es como no podemos hablar de agroecología sin mujeres. Eso iba a preguntar. Porque la agroecología, o sea, las mujeres, perdón, siempre han, históricamente hemos estado invisibilizados tanto por la academia como instituciones. Sin embargo, siempre también hemos estado. Quienes han sido las guardianas de semillas han sido las mujeres, sostenedoras de la familia y de la economía local han sido las mujeres, guardianas y transmisoras de conocimiento. Entonces no podemos hablar de agroecología sin las mujeres. Y aquí en la región se observa mucho, como quienes están sosteniendo hoy en día las huertas son las mujeres. Igual creo que dentro del estudio se puede como observar que ha habido un cambio como generacional y cada vez hay más jóvenes también volviendo al campo y volviendo como acompañados. Entonces también hoy en día se está viendo más hombres en la huerta, pero antes ocurría de que se veía como más segmentado lo que eran las labores de la familia en un campo. El hombre estaba en la ganadería, la mujer estaba en la producción de hortalizas y animales menores como gallinas, por ejemplo. O pensaba también de que el hombre se tenía que ir a trabajar a la estancia, entonces se iba de la familia para generar recursos como monetarios, y era la mujer la que se quedaba trabajando no solamente en la huerta, sino también en la ganadería familiar a una escala más pequeña. Entonces, eso. Y yo creo que hasta el día de hoy se sigue visualizando de que las huertas están en pequeños espacios, uno va por la carretera austral y ¡ay! Eso. También creo importante como quizás visibilizar de que no todo lo local es agroecológico, porque de repente confundimos eso, de que sí, la lechuga local, por ejemplo, la hidropónica, Claro, pero el licor patagónico que te vende. claro, sí. Sin embargo, la agroecología no busca la disminución y la eliminación prácticamente, pero de los agroquímicos.
Entonces, o también reitero como la importancia de la biodiversidad en el sistema productivo. Y pasa muchas veces como que la gente le sigue echando insecticidas para las babosas o fungicida para los hongos que le aparecen como por el tema de la humedad del invernadero. Entonces no todo lo local es agroecológico y ahí nuevamente volvemos a la importancia de la conciencia de la alimentación. Y preguntar así como cómo viene, de dónde viene esa lechuga y al momento de preguntar también cómo valorizar el trabajo que hay detrás. Porque también pasa mucho de que tenemos esto como de si es local y es de la vecina, empezar a regatear. Uno no va a regatear al supermercado. Detrás de esa lechuga no es solamente la cosecha y que está bonita y venderla. Hay todo un trabajo detrás, desde el guardado de semillas, la germinación, el trasplante, la habilitación del espacio para la producción. Entonces, eso, como también está de la mano la valorización del trabajo que hay detrás de ese alimento que nos está alimentando. Estaba pensando también a propósito y aprovechando que sale la investigación que hiciste, ¿qué resultados pueden ser llamativos para ti o qué resultados quisieras compartir aquí en este espacio a propósito de esto mismo? Bueno, como les decía antes, yo buscaba identificar los impulsores de la agroecología en la región de Aysén. Ya se han reconocido 8 impulsores en casos emblemáticos. Cuando hablo de casos emblemáticos me refiero a que son casos formados por más de 3.000 familias, como en el caso de Vía Campesina en Brasil o por todo un país, como en el caso de Cuba, dado al bloqueo económico de Estados Unidos. Sin embargo, mi estudio era en una escala más local y yo buscaba identificar si es que estos impulsores ya reconocidos estaban presentes. Y por ejemplo, uno de los impulsores, que es como la crisis, en los 5 casos estudiados estaba de que la crisis era generalmente algo externo al territorio o a las comunidades, por ejemplo, la amenaza de la agroindustria. Sin embargo, en la región de Aysén, la crisis sí se identificó, pero era una característica propia del territorio, como es el aislamiento territorial. Entonces yo eso lo encontré súper particular porque tenemos características que podemos usarlas como incluso impulsoras, como que cuando empezamos a hacer una lectura del territorio nos damos cuenta de que nuestro territorio, que es tan fragmentado, puede ser un impulsor para decir como, oye, lo que decíamos antes, ocurre un paro de camioneros y no nos llegan alimentos. Ocurre una aluvión así a la mitad de la carretera o las marejadas, como no llegan alimentos. Entonces tenemos que empezar a producir lo nuestro. Y eso lo encontré súper interesante. Lo otro es que el estudio tampoco tenía un enfoque de género, entonces tampoco hizo el análisis de cuál era el rol de las mujeres en ese proceso. Y en el estudio, en la tesis o la investigación en la que yo estuve, se reconoce que las mujeres son impulsoras potenciales de la agroecología en la región de Aysén. Entonces ahí se agrega un 9º impulsor. Bueno. Porque como digo antes, las mujeres históricamente hemos estado invisibilizadas, pero hemos estado siempre presentes. Y haciendo algo no menor, como reitero, guardianas de semillas, transmisoras de conocimiento, sostenedoras, como no solamente de la economía familiar, sino de local. Entonces, también eso es como un hallazgo nuevo, así lo comparamos con el otro estudio que ya había como a nivel internacional. Quizás eso se me ocurre. Lo otro es como el discurso movilizador, como que en la región de Aysén existe un arraigo también por el territorio, por lo que hablábamos quizás en el primer bloque, que es la naturaleza. La región de Aysén se caracteriza por tener una naturaleza abundante. Si bien quizás a orillas de carretera vemos muchos monocultivos de pino, cuando salimos de ahí y lo vemos de más macro, la región de Aysén es la región con más cantidad de superficie de bosque nativo y con la más cantidad de parques y reservas como de conservación a nivel nacional, por ejemplo. Entonces eso también genera un arraigo en el territorio y que la gente diga como yo quiero cuidar esto y como quiero cuidar esto no quiero aplicar químicos o no quiero simplemente talar el bosque si no genero interacciones con este. Entonces ese arraigo por el cuidado de su entorno también es un impulsor y es como el que más valor tiene. Y eso lo encontré también súper interesante. Sí. Que vuelve a ser como nuevamente a partir de características propias del territorio, más allá de cosas externas, la gente genera este discurso movilizador. Muy interesante.
A propósito de si es que uno como auditor o persona que le interesan estos temas o quiere introducirse en estos temas, ¿qué documentos, libros, textos podrías recomendar para poder entenderlo de manera más profunda? Mira, hay dos documentos que también los cité bastante en mi investigación y que como el último capítulo de discusión así están full, que uno es El florecimiento de la agroecología de Lugo y Rodríguez. Igual te lo voy a compartir porque quizás en YouTube le puedes poner abajo en el link. Sí. Pero bueno, está ese, donde habla, por ejemplo, de que la agroecología no se puede hablar sin las mujeres y se habla de florecimiento de la agroecología porque, reitero, es algo que siempre ha existido. Quizás como concepto es muy nuevo, académico, Claro. pero siempre ha existido. Y como siempre ha existido, pero ahora se habla más, es que se habla de florecer, florecimiento, porque está emergiendo. Y el otro es Multitudes agroecológicas, y que ese de Giraldo. Y en Multitudes agroecológicas valora mucho el tema, por ejemplo, de cada experiencia es válida por sí sola, no se habla de escalamiento de la agroecología, porque cuando hablamos de escalamiento estoy diciendo que lo que está abajo es peor que lo que está arriba y por eso yo busco escalar, cuando reitero que tener todo un país agroecológico es bacano, pero que estén experiencias ahí también como resistiendo en un modelo tan hostil, también es súper válido. Entonces yo no busco escalar, yo valoro todo por igual. Y también hace un cuestionamiento a la masificación, al concepto de masificación, cuando digo masificación de la agroecología. Porque al hablar de masificación también yo trato de homogenizar. Yo quiero que mi agroecología, mi forma de ver la agroecología, porque la agroecología también es un estilo de vida, entonces mi forma de ver la vida, mi estilo de vida, la quiero todo por igual. Entonces yo empiezo a masificar, cuando en realidad no, por cada contexto, y creo que eso también lo evidencia mi investigación, como cada territorio tiene sus propias características y su propio contexto. Y a partir de eso es que la agroecología emerge. Entonces, hablar de agroecología en la Patagonia es muy distinto a hablar de agroecología, no sé, en la Amazonía. Claro. O incluso en el desierto, que también se hace agroecología. Entonces, y ahí también en este habla como de las agroecologías, como, no solamente como una forma, sino que hay muchas formas. Y por eso las multitudes agroecológicas. Yo siento que son dos textos que son muy buenos. Súper interesante. Sí. Así que, bueno, creo que igual nos queda un desafío. Hacer un solo programa de agroecología es poco. Se nos hace corto, pero yo creo que tal vez hacia un futuro cercano podamos volver a hacer una conexión, tal vez una conexión virtual o de otra forma. Claro. Igual quizás puedo como difundir un podcast. Buena. Sí. De hecho, te iba a decir eso, bacano. Ya, bacano, porque hace 2 años con una compañera y un compañero de la universidad hicimos un podcast que se llama Sembrando Soberanía. Y es como un podcast de 8 capítulos donde hablamos de agroecología y de soberanía alimentaria en la región de Aysén. Entonces, ahí también hay mucho tema. Hablamos con infancia, hablamos con juntas de vecinos rurales, hablamos con mujeres recolectoras, hablamos con la institución. Entonces, ese podcast yo lo recomiendo que lo escuchen si quieren saber un poco más de agroecología en la región de Aysén. Súper. Porque está inmerso acá. ¿En qué plataforma se pueden encontrar? Mira, en este momento lo tenemos en Spotify, porque ahí lo liberamos en un inicio. Sin embargo, sabemos hoy en día de que Spotify está financiando también lo que es el genocidio en Palestina. Entonces lo queremos liberar en otras plataformas, como es, por ejemplo, YouTube, o también quiero dejarlo en una carpeta libre en Drive. Vale. Entonces, como quien no ocupa esta plataforma Spotify, puede tener acceso. Porque, claro, hace 2 años atrás no teníamos este conocimiento. Y hoy en día que lo sabemos, como no queremos seguir apoyando. Entonces, pero sí, en este presente, esta sigue en Spotify. Maravilloso, muchísimas gracias. Gracias por tu tiempo también. Gracias a ti. No sé si quieres dar algún último mensaje, alguna última cosita que se te haya quedado antes de despedirnos. Me siento con mucha información. Pero nada, como que de verdad que encuentro muy bacano que se están haciendo estos espacios de conversación. Siento que igual es algo que queda como para el futuro.
empecemos a juntarnos nuevamente. Como que siento que la pandemia también como que generó repercusiones a nivel social. Son pocos los espacios que tenemos de encuentro. Entonces eso, volvamos a juntarnos, volvamos a conversar, a tomar mate, porque están ocurriendo cosas. Y tenemos que estar en alerta y reitero, como que la naturaleza nos enseña de que no podemos solos, no podemos solas. Entonces, eso, volvamos a juntarnos. Sí, yo creo que para nosotros también el llamado, y a propósito que lo decía mucho un pensador, que al final la indiferencia es el peso muerto de la historia. Por eso también estamos dialogando y generando estos espacios que para nosotros son una felicidad y también un desafío de poder continuar y plasmar estos lugares y la forma en que pensamos, entrevistar a otras personas, conversar, continuar. Así que te agradecemos también por ser parte de este proceso, parte de este camino, de este segundo capítulo. Muchísimas gracias, Nela. Gracias a ustedes. Nos vemos hasta una próxima vez. Esto fue tu espacio de reflexión, Utopías en el Viento.